está con nosotros otra vez y vamos a intentar preguntarte sobre lo que está aconteciendo en este momento en España, que la verdad es que está siendo bastante grave. Me gustaría empezar con una pregunta que creo que la gente desconoce lo que significa el Observatorio de Violencia de Género. Pedro Sánchez ya dijo que el Poder Judicial básicamente dependía de él. Por otro lado, ahora está intentando acceder al Poder Judicial por una vía no parece constitucional, pero sí es cierto que ya desde este observatorio, que está compuesto por el mismo presidente, prácticamente todos sus ministros, Carolina Darias, Irene Montero, Pilar Llor, el propio fiscal, y luego también está como presidenta la señora Carmona, que a su vez pertenece al Consejo de Disciplina del Poder Judicial. Este observatorio es el que controla y disciplina también a los jueces. Esto no es una anomalía también democrática. Bueno, la verdad es que estás mucho más informado que yo de cómo funciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo desde luego tengo plena confianza en el sistema español, porque es que al final, si no, quiero decir, si empezamos hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, yo creo que el sistema judicial, evidentemente en todos los sitios hay de todo, pero yo creo que los jueces, y ahora se les está atacando mucho en otros temas, ¿no? Con todo el tema de las cosas, es muy habitual en los partidos del gobierno, lo cual es una barbaridad, que si un juez no les da la razón en lo que ellos proponen, pues estos son unos fachas, ¿no? Y unos jueces fascistas. Y yo creo que yo desde luego no voy a contribuir a hacer lo contrario. Es decir, yo creo que creo en el Estado de Derecho que tenemos y de momento, aunque Sánchez pretenda, bueno, pues casi modificarlo, ¿no? Con sus socios, yo de momento espero Ujú. confiar en el sistema que tenemos porque si no, mal asunto. En ese sentido, cada persona es un mundo, evidentemente, y no se puede generalizar ni con unos ni con otros, claro. Desde la perspectiva política, eso lo veis así, pero desde la perspectiva del ciudadano, cuando escucha en televisión jueces progresistas, jueces conservadores, se está etiquetando a los jueces de izquierdas o de derecha. ¿Un juez no debe de ser juez? Eso es evidente, ¿no? Y eso quería decir, que yo creo que yo confío en que la inmensa mayoría de la judicatura en España lo que hace es, de acuerdo con la legislación que tiene y con los elementos de juicio que tiene, pues tomar la decisión que cree eh, más aceptada en derecho, ¿no? Y esa es su función y tienes que creer que es así, bueno, tienes que creer. Y si no, tienes métodos para poder recurrir a esas situaciones. Pero eso lleva a otros ámbitos, ¿no? Porque podría ocurrir con la policía mismo o con otros colectivos que lo que no puedes hacer es dar por hecho que todos están actuando de una forma partidista, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que se hace flaco favor y menos todavía a un gobierno cuando, como decía antes, ante una sentencia determinada, si no les gusta decir que es que, claro, ese juez, pues eso, era conservador o es que es fascista. Yo creo que eso es una barbaridad. Si no estás de acuerdo, pues lo que tienes que hacer es recurrir y que para eso existen los recursos, ¿no? A todos ha habido veces que se han tomado decisiones que no nos gustan nada, pero que si no las puedes recurrir o las recurres si no estás de acuerdo y luego te han acabado dando la razón también. O sea que todo Sí. cabe. Eliminar el delito de sedición y malversación, cuando Pedro Sánchez, antes de ser presidente, prometió todo lo contrario, que endurecería esas penas. Para que la gente lo entienda, ¿qué supone eliminar esos delitos de malversación y sedición que a quién favorecen, sobre todo? Bueno, pues es evidente que lo hace. Primero, que Sánchez haga lo contrario a lo que dijo es lo habitual y normal, por lo cual ahí ya no nos vamos a sorprender. Siendo una barbaridad, evidentemente. Lo que pasa es que ya hemos llegado a un punto. Quitar esos delitos, pues los hace para favorecer en este caso a los a los independentistas catalanes, a los secesionistas que cometieron esos delitos, ¿no? Al final él lo que dice es, vosotros habéis cometido unos delitos y como habéis pactado conmigo, pues y me estáis apoyando las cosas, pues yo qué hago, os quito esos delitos. Eso es una absoluta barbaridad, ¿no? Porque al final cambias las leyes para favorecer a un número de personas determinadas con nombres y apellidos, porque sabemos a quién beneficia. No es que digas, no, beneficia un montón que no sabes quién es. No, no, es que
podía haber hecho el boletín oficial con los nombres y apellidos de los beneficiados, ¿no? Eso es un auténtico escándalo. Y de rebote, pues lógicamente, como está pasando con la ley del CSI, pues al final acaba beneficiando a otros también que en principio no estaba previsto que les pudiera beneficiar, bueno, en el caso de la ley CSI sí estaba previsto, que se había dicho que eso iba a ocurrir Mira, y al final acaba beneficiando pues a otras personas y con el delito de sedición y malversación pues también ocurrirá, pero está hecha esa modificación para beneficiar a los socios de Sánchez, en este caso los independentistas catalanes. claro, en este caso también puede beneficiar los sentenciados por los ERE. Griñán, por Bueno, ejemplo. pues eso son cosas que acabaremos viendo exactamente a quién beneficia. De momento, ellos han dicho que lo han hecho para que no acabe beneficiando a esas personas, pero bueno, una vez que esté aprobado ya veremos a quién acaba beneficiando, igual nos llevamos alguna sorpresa. Por lo tanto, de todas formas, el hacer una ley para unas personas concretas, es que eso, bueno, eso solo puede hacer Sánchez. Ujú. Teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo, quitando esa ley de sedición, ¿cree que los separatistas, los golpistas volverán a repetirlo o va a ser a través del referéndum que parece ser que tiene acordado con Sánchez donde van a llegar a su meta? No, ellos van a hacer todo, no han cambiado su objetivo es la independencia, o sea que es verdad que la independencia yo creo que lo tienen complicado. A partir de ahí, todo lo que hagan van a ser pasos en su beneficio, pues ahora el delito que cometieron se les borra, eso les permite volver a cometer el delito sin ningún riesgo, porque entonces ya no será un delito, y por lo cual lo pueden hacer en cualquier momento. Entre medios le van a sacar el referéndum de la forma que sea y luego dirán que como han hecho un referéndum, pues que pueden llegar al objetivo final. Ellos no van a dejar de intentar su objetivo y el problema que se han encontrado que hasta ahora los gobiernos de España pues, paraban esos temas y ahora se han encontrado con un presidente del gobierno que les ayuda a Ujú. conseguir su objetivo final, que eso es la diferencia con lo que pasaba antes. Claro, aquí tenemos el otro peligro que detrás de los golpistas catalanes tenemos a EH Bildu, que probablemente, no, casi seguro, intentarán hacer lo mismo. Hombre, aquí una vez que abres la veda todos lo intentarán, ¿no? Yo lo he dicho mil veces, si Navarra hubiera estado ya anexionada a la Comunidad Autónoma Vasca, que es el objetivo que tiene Bildu y que tiene el PNV, si hubiera estado ya anexionada, ya hubiéramos tenido la misma historia que pasó en Cataluña. No lo hemos tenido en el País Vasco, la Comunidad Federal de Navarra, porque Navarra no está anexionada al País Vasco. En el momento que yo espero que eso no ocurra nunca, pero está claro que si eso ocurriera, al día siguiente tenías la declaración de independencia, el referéndum y lo que haga falta. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Tener condenados por terrorismo, condenados por dar un golpe de Estado, ¿qué le supone a España y esa imagen a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional, ya solo el tener un gobierno con comunistas dentro ya te lastra mucho la imagen. Somos el único gobierno de Europa que tiene comunistas dentro del gobierno, ¿no? Porque eso Sí. nosotros ya lo asumimos, pero por ahí no ocurre. A partir de ahí, que un gobierno con comunistas dentro esté apoyado por unos que no condenan el terrorismo y otros que su objetivo es y ya han hecho un golpe de Estado para irse del país del que forman parte, pues bueno, pues es que el intentar tener un poco de coherencia a nivel internacional, pues es imposible, claro. Mm. Tenemos ahora a Pedro Sánchez haciendo su papel en el que está culpando a la oposición y a los medios de lo que llama la derecha mediática sobre las informaciones que se están dando. ¿Cree que los ciudadanos son conscientes verdaderamente de lo que puede pasar si Pedro Sánchez controla el Poder Judicial? Hombre, es evidente que cada vez da más miedo todo, ¿no? El último discurso que han hecho, que es que la soberanía nacional reside en el Congreso, porque, a ver, una cosa es que resida en el pueblo español y otra cosa es que Bueno, resida en el de hecho el Congreso. otro día salieron los de Esquerra Claro, Republicana y H. Bildu no reconociendo a la monarquía. Además, no, claro, pero es que si tú dices que todo lo que se vota en el Congreso es lo que vale, pues es una barbaridad, porque tú estás sometido a las leyes y a la primera ley es la Constitución, ¿no? Y por lo tanto estás sometido a eso, porque es que si no, con esa mayoría, pues cualquier día deciden que los que estamos en la oposición, que dejamos de ser diputados, porque si lo vota la mayoría, pues nada, podemos dejar de ser diputados
y al día siguiente pueden decidir que ya no haya más elecciones en España, porque como lo ha dicho la mayoría, es una barbaridad. Están entrando en una deriva que es muy peligrosa y ese es el problema, ¿no? Que se está creando y en cuanto si se dan cuenta uno de los ciudadanos, pues yo creo que cada vez son más conscientes de la situación que nos estamos metiendo. Lo que pasa es que es verdad que al final el ciudadano está más pendiente, normal, de cómo llega a fin de mes y más en la situación actual que cuando hablas de grandes cosas o grandes cosas o cosas un poco más así como es la sedición, que si el constitucional tiene que pronunciarse o no tiene que pronunciarse, que son cosas Sí. que se te escapan un poco de lo que es tu vida cotidiana, ¿no? Hablando un poco del presidente del gobierno con sus adeptos, que siempre también están en los medios de comunicación culpando de la corrupción de la derecha, ¿no? Sin embargo, aquí a través de los medios tampoco se saca mucho lo que es toda la corrupción. Hemos visto el caso de los ERE, que es uno de los casos de mayor robo de fondos públicos por parte del gobierno del PSOE durante casi 40 años. Estamos viendo también a la izquierda europea todo lo que está saliendo ahora mismo del dinero que están recibiendo. ¿Es tolerable que Sánchez hable de corrupción dando lecciones a los demás cuando él tiene lo que tiene en su casa? Bueno, yo creo que el gobierno, tanto en este tema como en otros muchos, la incoherencia hacen gala bueno, es su seña de Claro, identidad, ¿no? La hay que, hay que, incoherencia, pues, hay que poner en perspectiva que Pedro Sánchez entró en una moción de censura precisamente por la corrupción del PP. claro, pero es que lo que ha hecho ahora, eso, pues el cambiar la ley para favorecer a unos cuantos, todo lo que ha pasado luego con los seres, etcétera, pero mil cosas, ¿no? Pero eso lo hacen con todo. Lo que dicen que no se puede hacer, pues ellos, fíjate, Podemos, ¿no? Lo acaban haciendo todos y por lo tanto la incoherencia del gobierno de Sánchez es manifiesta en casi todas sus actuaciones, empezando por las mentiras que hablamos al principio, por cómo llegó a la Moncloa, diciendo lo contrario de lo que luego ha hecho. Y por eso es por lo que debería someterse a las urnas, porque tú no puedes estar todo el día haciendo lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer cuando te presentaste a las elecciones. Ujú. Estamos viendo, como estábamos comentando, bueno, la cantidad de promesas que está haciendo Pedro Sánchez sobre ayuda económica a todos, a autónomos, para que lleguen a las personas. Se está subvencionando absolutamente todo, pero verdaderamente no está llegando el dinero donde tiene que llegar. Estamos viendo que están cerrando empresas, autónomos. Tenemos el ejemplo de la gente de La Palma que un año y pico después sigue sin recibir esa ayuda. ¿Dónde está yendo ese dinero que se está recibiendo de Europa y por qué no se está viendo realmente esas ayudas al ciudadano? Que se están viendo cómo está creciendo las colas del hambre y Yo, demás. sí, yo más que el dinero esté perdido, que yo eso no, quiero decir, no, no. Sí, Yo creo que se está ejecutando muy poco dinero del que llega porque se anuncian las cosas, pero luego no llegan. Y muchas veces no llega por la burocracia que se pone por medio. Es decir, él anuncia, ¿no? Las ayudas a la palma. Vamos a hacer y tal. Y claro, luego cuando ves la letra pequeña y cuando la gente tiene que hacer papeles para recibir esa ayuda y cuando tiene que hacer las cosas, pues resulta que es mucho más complejo de lo que parece, que les marean, les torean, les mandan a un sí, sitio, no, ahora tiene que ir allá, no, ahora tiene que pedir aquello, no, ahora tiene que pedir lo otro, ahora lo tiene que hacer a través de forma informática, ahora no le atienden, ahora... Y resulta que, claro, se pasan los plazos, se pasa el tiempo, eso pasó también con la pandemia, con la ayuda sí. a los bares, restaurantes, a los comercios en general, pues se quejaban de que tenían que hacer 1 millón de papeles y al final no les llegaba la ayuda. Y ese es el problema, que es que eh, él hace unos anuncios muy grandilocuentes, pero luego, pues la letra pequeña es más complicada y al final, pues la gente no está recibiendo ese dinero. Y eso es, pero el dinero, yo creo que cuando se ven los presupuestos, se ve que no se ejecuta, que el dinero está sin ejecutar. Eh, Precisamente lo que sí está haciendo Pedro Sánchez es perjudicando mucho a lo que es la inversión y a los propios negocios actualmente, porque su política lo que están suponiendo es ahogar mucho más a las empresas, teniendo en cuenta la deuda pública que tenemos, que es casi el 120% del PIB. Si seguimos con esta política y con la cantidad de negocios que siguen cerrando, ¿qué consecuencias vamos a pagar? Porque al final los que mantienen la economía básicamente son los pequeños empresarios y los autónomos.
Bueno, pues primero que estamos dejando unas deudas para los que vengan detrás tremendas, ¿no? Que no van a poder sostener el país, lo cual ya es una barbaridad, ¿no? Que estás al final diciendo, bueno, el que venga detrás, pues que ya irá espabilando. Eso es desde luego, eso no se debe hacer, ¿no? Pues hacerlo de una forma moderada, pero si no, pues es una auténtica barbaridad. Y luego lo que se tiene que utilizar, el dinero, los fondos europeos, etcétera, es para poner las condiciones económicas para que se pueda crear empleo, para que la gente pueda trabajar, se puedan crear empresas o fortalecer las que ya tenemos, pues cambiando la forma de producción, etcétera, siendo más competitivos para en el futuro tener empleo, que es lo que se necesita, generar trabajo, generar riqueza, porque a base de subvenciones, pues el dinero se va a acabar. Y Claro. entre que no llegan y que se va a acabar, pues lo que hay que hacer es poner las condiciones necesarias para que España sea un sitio atractivo para invertir, aquellos que han invertido puedan invertir más para modernizar sus empresas y ser competitivos con el resto del mundo, y a partir de ahí, desde luego, no machacar a impuestos, sino eh, pues recaudar los impuestos justos y necesarios, pero no sangrar a la gente para luego decir que le ayudas para una ayuda para el autobús o para el tren. Eso es lo que no puede ser. Ya se pagará el tren, el que sea, si no las arruinado a impuestos, con los impuestos. Una de las cosas de las que se quejan muchas empresas y sobre todo inversores es que no se fían de invertir en España por la falta de seguridad jurídica, ya que Pedro Sánchez está cambiando las leyes de un día para otro. Entonces tienen mucha desconfianza en hacer ningún tipo de inversión. ¿Qué solución podemos tener con eso? Claro, es que al final tú tienes que dar una credibilidad en un gobierno donde, lo que digo, decía antes, tienes primero para empezar comunistas ya en el gobierno, eso ya mucha gente le retrae a la hora de invertir. Si además los apoyos que tienes son los que son, todavía más. Y si luego cada día lanzas un mensaje de que los que invierten, que son unos explotadores, Mm. que lo que hay que hacer es quitarles el dinero, anularles la riqueza, etcétera, y repartirla, pues claro, el que va a invertir el dinero, pues dice, pues me voy a Portugal, ¿no? Que no me llaman explotador y que me dejan crear empresas y ganar el dinero, pues que tenga que ganar, no, desde luego no machacando a nadie. Entrando en otro tema, ¿por qué cree que los diputados socialistas, que no están de acuerdo en el Congreso, que me imagino que habrá muchos, no alzan la voz y siguen callados y no actúan en consecuencia? Bueno, porque el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Que decía Alfonso Guerra. Tampoco tengo tan claro que haya tantos que estén en desacuerdo, ¿eh? Porque al final se les ve, bueno, igual disimulan, ¿no? Pero cuando salen ahí se les ve aplaudiendo con mucho ímpetu. Y es verdad que han salido presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, pues quejándose o poniendo pegas, pero hasta ahí han llegado, ¿no? El hablar es muy fácil, lo que hay que hacer es actuar. Y actuar ahí es cuando se demuestra, ¿no? Si eres capaz de actuar en consecuencia con lo que estás diciendo. Ujú. Teniendo en cuenta los antecedentes de Pedro Sánchez y el control que prácticamente tiene de todas las instituciones, incluida Indra, ¿cree que en las próximas elecciones se puede dar una situación parecida a la de Venezuela? Porque la gente habla mucho de eso. ¿O cree que no? Llegaremos a eso. No, no, yo creo que no. Y ya alguna vez lo he explicado. A ver, me pueden llamar de todo. Yo creo que no, porque al final el recuento en España. Es verdad que el recuento lo hace tú vuelcas los datos a una empresa que Ujú. luego hace el recuento final, pero claro, el recuento que se hace en cada mesa electoral lo tienen los partidos, porque están presentes en esas mesas electorales y pueden hacer su propio recuento y tienen las actas de esas mesas con el resultado real. Por lo tanto, yo creo que, hombre, se me puede decir que puede haber pueblos, y es verdad, perdidos en no sé dónde, que ahí no hay nadie del partido, etcétera. Bueno, hay una mesa donde hay un presidente, unos vocales que nadie quiere, desde luego, cometer ningún delito ni hacer trampas Ujú. en principio, y además, si tú ves el mapa electoral, el 80%, por decir, no sé las cifras exactas, en España, pues serán en poblaciones de más de X habitantes, que ahí sí que hay control por los partidos políticos y por lo tanto, como otra cosa es que ahí ya podría pasar cualquier cosa si votáramos a través
correo. No, de métodos, que decir, del ordenador. Sí, Entonces yo sí. ahí ya no, pero yo por eso prefiero, cuando se habla de no, el voto electrónico y tal, yo prefiero el voto de España, que vas ahí, metes la urna está, se ve, se custodia, puedes estar si quieres, porque no hace falta ser de un partido político, cualquier ciudadano español puede Sí. estar en el recuento de la mesa electoral, tomar nota de los resultados que se han dado ahí y por lo tanto si alguien tiene dudas, etcétera, se puede sentar el día de la noche electoral en la mesa en la que vota, se pone ahí en una silla, no hace nada y ve cómo se recuenta todo. Y yo, de hecho, animo a la gente a que lo haga si quiere cuando lleguen los próximos procesos electorales. ¿Cree que, el tema que está haciendo ahora con la ley de memoria democrática de nacionalizar a españoles que supuestamente de la represión franquista, más los nacionalizados que ya tenemos aquí en España de inmigrantes que han llegado ilegales, eso Mm. puede suponer una cantidad de votos importante para Pedro Sánchez con toda la intención que lo está haciendo? Bueno, él puede buscar el voto en ese caso. Lo que pasa que luego cada uno vota lo que estima conveniente y ahí es donde se Claro, puede llevar pero que Pedro sorpresa. Sánchez en este caso, No, él, que él, entre él, las que él, ayudas que da y la facilidad, bueno, obviamente pero siempre es mucho más fácil votar. él puede estar pensando en, sobre todo con lo del voto de memoria democrática, que ciudadanos de países de América Latina, ¿no? puedan votar y le voten a él, pero precisamente muchos ciudadanos de esos países de los que están escarmentados son de gobiernos parecidos al de aquí, ¿no? Y por lo tanto, muchas cosas o que van camino de lo que han hecho algunos por allá. En ese sentido, tú puedes tener la intención de que te voten a ti todos, otra cosa es cuántos votan y a quién votan, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, bueno, pues, pero que él lo hacía con esa intención, seguro. ¿Qué supondría otros 4 años de Pedro Sánchez en España? Bueno, yo creo que serían letales para España, porque si después de lo que ha hecho los españoles le dan la oportunidad de estar otros 4 años, él va a entender que lo que ha hecho es hasta poco y que todo lo que ha podido hacer, pues no solo no se le ha perdonado, sino que se le premia con el voto y por lo tanto manos libres para hacer ya lo que le dé la gana. Ujú. ¿Por qué cree que con tanta mentira de Sánchez y con todo lo que está haciendo, por qué cree que los ciudadanos y muchas asociaciones civiles no salen a la calle? ¿Está la gente Bueno, como adormecida o la situación bueno, quizás económica que están viviendo es sí, lo que está influyendo mucho? pero yo creo que menos adormecida. O sea, al final muchas veces el salir a la calle, porque la gente también es verdad que entiende que el salir a la calle pues te desahogas, pero que tampoco vale, dicen es que tampoco vale para mucho más, y es verdad, ¿no? Al final sirve para desahogarte, él no va a cambiar. Y bueno, habría que analizar, ¿no? Porque se sale, no se sale. Yo creo que lo importante es que se movilicen el día que vale, ¿no? Que es verdad, que es así, que es el día que se vota. Es que tú puedes tener una manifestación muy importante de miles de personas, incluso de 1 millón de personas, pero al final lo que va a importar pues va a ser el día de las elecciones. Y por lo tanto yo lo que espero es que la gente se movilice ese día. Cuando Sánchez habla de la derecha mediática, cuando él básicamente tiene mucho control sobre los medios actuales, subvencionados por supuesto, ¿cree que estos medios que están manipulando la información y que apoyan tanto a Sánchez o hacen limpieza como estamos viendo en estos últimos días de todo lo que está aconteciendo, cree que son conscientes estos medios de comunicación del daño que hacen a la sociedad, de no informar de manera eficiente? Bueno, yo creo que lo hacen, claro, no lo sé, ¿no? Yo creo que lo hacen por el interés que tienen. Eh, y cuando él se refiere a todo el que no le apoya como derecha mediática y si no es derecha judicial y si no es, Sí. al final lo que está haciendo es intentando amedrentar. Eso es lo grave. O sea, lo que te está intentando situar en un plano para que tú mismo te autocontroles y no seas todo lo crítico que entiendes que debes ser, porque al final a nadie le gusta. Entonces, claro, empieza hablando de derecha mediática, luego acaba hablando de fascistas. Y entonces, sin querer, puede haber gente que se no moderar, pero que moderados están haciendo la crítica, pero o que digan, pues es que no voy a criticar porque al final para que me llamen tal o cual, y eso es lo que está buscando él, al final está buscando Básicamente las amedrentar y que coacciones es están la forma de viniendo. silenciar. Básicamente las coacciones, inclusive hemos escuchado ya a Félix Bolaño coaccionando a los jueces
de que no podían tomar ciertas decisiones. O sea, al final, verdaderamente, las coacciones están viniendo del propio gobierno. Claro, ese es el tema, que te dicen tales cosas que al final un juez, ahora un juez, un magistrado del Tribunal Constitucional en estos momentos, para tomar la decisión, todo el mundo va a saber si ha estado apoyando o no apoyando lo que se está pidiendo, o bueno, o a favor o en contra. Eh, y lo que buscan es marcarlo, para decir, cuidado, que en el momento que tú votes esto o digas que estás de acuerdo con esta posición, te vamos a marcar, te vamos a sacar en los periódicos, en las teles y a ver si suerte, incluso te escrachean en tu casa. Y como la Bueno, gente no quiere líos, pues hoy hemos publicado, por ejemplo, en el caso este que se está dando de las manifestaciones contra Ayuso del sanitario, que a una de las mujeres de la sanitaria que estaban continuamente entrevistando en todos los medios, principalmente progresistas, pertenecía a Podemos. bueno, pero eso es habitual ya. Yo creo que ya han sido varias veces que han sacado, ¿no? A gente que incluso iban en la lista electoral, etcétera. No ya es que simpatice, sino que era, bueno, pues eso, miembro del partido o que forma parte de la lista electoral.